Ok, muy bien. Vamos a continuar entonces con esto de los presupuestos procesales. ¿Y a qué referimos con los presupuestos procesales? Que hay presupuestos procesales previos al proceso, decíamos hace un momento, y presupuestos procesales previos a la sentencia. Entonces, ¿qué es esto? Decimos, son condiciones que tienen que reglamentarse, que tienen que verificarse que se cumplieron. Sin ellos no puede dictarse una sentencia válida. ¿Vale? Entonces, ya decíamos eso. Uno de los ejemplos es justamente el emplazamiento. Es decir, el emplazamiento es una formalidad del proceso y no cualquier tipo de formalidad. Es una formalidad esencial del procedimiento, ¿no? Dice el maestro Carbonell que existen cuatro formalidades esenciales del procedimiento. Una de ellas, y la primera, sí, es justamente el emplazamiento, que nos da básicamente acceso a la garantía de audiencia. Es decir, para que se me escuche, tienen que llamarme a juicio. ¿Y cómo me llaman válidamente a juicio? Mediante el emplazamiento. En el emplazamiento se me requiere para que yo acude y conteste lo que me están demandando, lo que se me está exigiendo. Entonces, claramente, si en el proceso no contestó y no contestó porque no se le emplazó bien, no puede dictarse una sentencia. Entonces, aun y cuando hayan visto que efectivamente se siguió la etapa procesal, se desahogaron pruebas, alegaron, etcétera, y llegan al momento de dictado de la sentencia, y cuando llegan justamente en ese momento del dictado de la sentencia, se dan cuenta que no está emplazado. Y en ese momento que no está emplazado, entonces el juez dice, no, no puedo dictar una sentencia válida y no está debidamente emplazado, ¿sale? Entonces es importante y es fundamental que el emplazamiento se lleve a cabo. El emplazamiento es una formalidad del proceso y no cualquier tipo de formalidad. Es una formalidad esencial del procedimiento. Entonces, justamente es esto, el emplazamiento es un presupuesto procesal que estamos en la necesidad de cumplirlo si queremos que nuestro procedimiento sea válido, ¿no? Igual, otra de las formalidades esenciales del procedimiento que dice el maestro Carbonell es la posibilidad de ofrecer pruebas. No basta con que me llamen a juicio, sino que además de eso tienen que darme la oportunidad de ofrecer pruebas. Si yo no ofrezco pruebas o si no me reciben las pruebas, entonces me están violentando una formalidad esencial del procedimiento y no puede dictarse una sentencia válida, ¿vale? Y vayamos con la última que nos dice aquí la diapositiva, que es la caducidad de la instancia. ¿A qué se refiere este trámite de caducidad de la instancia? Apúntenla, por favor, si fueran tan generosos. La caducidad de la instancia justamente es que el proceso sea verificado por ciertos márgenes de tiempo regulares, ¿vale? Habrá ocasiones en materia civil, por ejemplo, son 6 meses. Y en 6 meses, si en 6 meses no se promueve nada, si en 6 meses no mueve el juicio, entonces el juez lo va a dar por terminado. ¿Por qué? Porque se manifiesta un interés por parte de los interesados para que el procedimiento continúe. Entonces, si ya hay una caducidad de la instancia, no se puede dictar sentencia porque justamente que no se actualice la caducidad de la instancia es un presupuesto procesal, ¿vale? Entonces, el emplazamiento, la oportunidad de ofrecer pruebas y la caducidad de la instancia son presupuestos procesales previos a la sentencia. Es decir, que la sentencia no se puede dictar válidamente si no se han cumplido con esas formalidades esenciales del procedimiento o con esos presupuestos procesales, ¿no? Nada en la vida más sencillo que eso. ¿No quieren tener una pregunta, alguna duda? Muy bien. Bueno, vamos con la siguiente diapositiva. Por favor, Regina, no sé si te gustó el material y si nos puede hacer el favor de leer el archivo número 5, diapositiva 13, por favor. Ahora sí, Regina, ¿la escuchamos? No, no escucho a Regina. Omar, apóyenos, por favor, si fuera tan amable, en lo que Regina se conecta bien. Sí, maestro, es la 14, ¿verdad? La 13, por favor. 13, ok. De estos presupuestos procesales previos a la sentencia, solo los defectos concernientes a la vía procesal o tipo de juicio se pueden denunciar mediante la excepción de improcedencia de la vía. Las demás condiciones son exigibles por otros medios procesales como los incidentes de nulidad, la promoción de la declaración de la caducidad de la instancia, los medios de impugnación, etcétera. Muy bien, vayamos con este incidente de nulidad que hace referencia Omar. Muchísimas gracias. El incidente de nulidad de actuación por defecto en el emplazamiento, ese se puede hacer valer en cualquier etapa del proceso. ¿Sí? Si a mí no me llamaron y de repente me entero que estoy demandado en un juicio y que ya me están embargando, etcétera,
entonces en ese momento puedo hacer yo justamente hacer valer esta nulidad de actuación por defecto en el emplazamiento. Si jamás me fuera a mi domicilio, si jamás me informaron que estaba yo demandado, entonces es una formalidad esencial del procedimiento que puedo hacer valer. Es un presupuesto procesal que yo podría hacer valer, no en vía de excepción. Obviamente, si no me emplazaron, si no pude contestar, pues no pude poner excepciones. Entonces me enteré ya que están desahogando pruebas. Por ejemplo, me enteré que hay un proceso en mi contra. Y una vez que me enteré del proceso en mi contra, pues entonces yo hago valer este incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento. Si me di cuenta que, por ejemplo, pasaron 6 meses sin que la parte actora le interesara el juicio, entonces puedo promover un incidente de caducidad de la instancia. Siempre y cuando tenga una carga procesal a cargo de la actora que no haya cumplido, entonces justamente hago valer esta excepción procesal, este presupuesto procesal de caducidad de la instancia. ¿Sale? Empecemos con los presupuestos procesales que son atingentes a los sujetos del proceso. ¿Cuáles son? Decíamos la excepción de incompetencia del juez, que es la siguiente diapositiva. Dice, la excepción de incompetencia del juez tiene por objeto denunciar la falta de presupuesto procesal consistente en competencia del órgano jurisdiccional. Debe recordar que, como se estudió en el curso de teoría del proceso, para plantear la incompetencia del juez, el Código de Procedimientos Civiles, para informe sub, establece 2 vías de elección por parte del demandado. Una es la declinatoria y otra es la inhibitoria. ¿Vale? ¿En qué consiste esto? Bueno, si yo creo que el juez no es competente para conocer de este asunto, entonces yo puedo hacer justamente valer esta incompetencia, que este juez no es competente. Por ejemplo, hemos hablado muchísimo de esta competencia. Existen 4 formas de saber de la competencia del juez. ¿Vale? Apúntenle ahí, por favor, si fueran tan amables. Y es por territorio, es por territorio, materia, cuantía, grado, sí, y algunos dicen que por prevención, ¿sale? Entonces, la competencia territorial del juez es muy importante y es la única que se puede prorrogar, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si yo planteo justamente esta demanda, ¿se acuerdan de la demanda del señor Mora? Que el señor Mora me estaba demandando porque yo le debía 50,000 pesos. Entonces, pero mi domicilio, por ejemplo, está aquí en la ciudad de La Paz y el señor Mora se le ocurre demandarme en Tijuana. Tengo mi domicilio en Tijuana, no firmé el contrato en Tijuana, no me obligué a pagar en Tijuana y el señor Mora me demanda en Tijuana ante un juez en Tijuana. Entonces, yo me entero que me demandan allá y sé de eso, entonces hago valer la excepción de incompetencia. Yo digo, ¿sabe qué, señor juez de Tijuana? Usted no es competente porque mi domicilio no está ahí. Sí, y tampoco firmé el contrato ahí ni me obligué a pagar ahí. ¿Vale? Entonces, existen 2 formas de hacer valer la incompetencia del juez. Si es que ese juez no es competente por territorio para conocer de ese asunto. La primera es incompetencia por declinatoria, que es la diapositiva número 15. Señor Mora, por favor, apóyenos con la excepción de incompetencia por declinatoria. Ahora prende el micrófono para que tenga más impacto su voz. ¿Es la excepción de incompetencia la que sigue? La 15, sí, la declinatoria. Es incompetencia por declinatoria, sí, es correcto. Ok. La declinatoria, la cual se promueve como excepción ante el mismo juez que está conociendo el asunto y al cual se considera incompetente. Muy bien, entonces, si el señor Mora me demandó en Tijuana, cuando yo no tengo mi domicilio en Tijuana, no firmé el contrato en Tijuana, no me obligué a pagar en Tijuana, si simplemente porque le pareció más cómodo el demandarme en Tijuana, yo le digo al señor juez de Tijuana, señor juez, usted que conoció y me emplazó, usted no es competente para conocer del asunto. ¿Por qué? Porque tiene que ser, en caso de acciones personales, tiene que ser el lugar en donde se obligó a pagar, o el lugar donde se firmó el contrato, o el lugar donde tiene el domicilio el demandado, ¿no? Y no se encuentra ninguna de las hipótesis, ni me comprometí a pagar en Tijuana, ni firmé el contrato en Tijuana, ni tengo mi domicilio en Tijuana, ¿sale? Entonces, ese juez ante quien se planteó, yo le promuevo la excepción de incompetencia por declinatoria. Vayamos con la incompetencia por inhibitoria. Viridiana, apóyanos con la siguiente diapositiva, por favor. La inhibitoria, la cual se promueve ante el juez que se considera competente para que se dirija oficio inhibitorio al juez que se está conociendo el asunto, con el objeto de que remita el expediente al inmediato superior y que éste resuelva, previa audiencia de pruebas alegatos, cual juez debe conocer el asunto. Muy bien, entonces, este caso de inhibitoria es si me demandó el señor Mora en Tijuana, entonces yo acudo ante el juez que yo considero que es competente, que es el de La Paz. Digo, ¿sabe que yo firmé el contrato en La Paz?
si yo me comprometí a pagar en La Paz y tengo mi domicilio en la ciudad de La Paz. Luego entonces, el juez que es competente para conocer del asunto, ¿sí? Por territorio, es un juez de La Paz. Ante él promuevo esta incompetencia y le digo que emita un oficio, ese oficio inhibitorio para que el juez de Tijuana se inhiba de conocer y lo remita ante el superior jerárquico y ya pueda resolver la incompetencia. Dice, en el caso de que se plantee la excepción de incompetencia por declinatoria, el juez debe también remitir el expediente al inmediato superior para que una vez verificada una audiencia de pruebas y alegatos, decida cuál es el juez competente y envía a el expediente para que continúe con el proceso. ¿Sale? Vamos con la siguiente diapositiva, la número 18. ¿Dónde está Omar? ¿Se fue Omar? Regina, ¿ya nos escucha, Regina? ¿Todo bien? Sí, ¿sí tiene el material? Sí. Ah, ok, muy bien. Apóyanos a leer la diapositiva número 18 de este archivo 5, por favor. Dice, ay, espera, se me hizo gigante. Y no se preocupe. La excepción de incompetencia por declinatoria no produce la extinción del proceso, solo lo suspende mientras se decide cuál es el juez competente. En caso de que se estime fundada la excepción, la consecuencia es el desplazamiento del proceso hacia el juez que sea declarado competente. Muy bien. Gracias, muy amable, Regina. A diferencia de la excepción de cosa juzgada, por ejemplo, que dice, ok, el señor Mora me demandó primero por 50,000 pesos, yo acredité que le había pagado, él no objetó la prueba, entonces salió una sentencia favorable para mí. Y luego me vuelve a demandar, y dice, ok, otra vez le vuelvo a demandar, y ahora si vuelve a presentar la prueba, sí lo voy a objetar porque cree que es nula, o cree que está inventada, por ejemplo, sale que está fabricada por mí. Entonces, si yo contesto con la excepción de cosa juzgada, el objetivo es que se termine este juicio, es extinguir el proceso porque ya se dictó uno anterior, y ya hay cosa juzgada. La litispendencia es igual. Sabes que este proceso no debe continuar, debe continuar el primero, ¿sale? Entonces, ese es el objeto que tiene la excepción de cosa juzgada y litispendencia. La excepción de incompetencia no tiene esos efectos, no tiene efectos de destruir la acción, tiene efectos simplemente de dilatarlo. Entonces, que va a seguir el juicio, pero va a seguir ante el juez que yo considero competente. ¿Sale? Es decir, en caso de que se establezca y crean que es fundada la excepción, simplemente va a tener efectos trasladarlo ante el juez que se considere consecuente y va a tener la necesidad de continuar con el proceso y resolver. ¿Sale? Vamos con la siguiente, la excepción de falta de personalidad o capacidad del actor. Dice, de acuerdo con la tercera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la excepción de falta de personalidad en el actor consiste en la denuncia que carece de calidad necesaria para comparecer a juicio, capacidad procesal, o de que no ha acreditado el carácter o representación que reclama, representación procesal o personería. Bien, existen dos tipos de capacidad de las personas. ¿Cuáles son? ¿Alguien se acuerda? La capacidad de una persona puede ser de dos formas. ¿Cuáles son? ¿Quién dice yo? Briseida, Mauricio, Viridiana. Sí, la capacidad de una persona puede ser de dos formas. ¿Cuáles son? De goce y de ejercicio. Gracias, Briseida, muy amable. De goce y de ejercicio. Entonces, todos tenemos la capacidad de goce. Todos, desde que nacemos o incluso antes, tenemos capacidad de goce. Lo que no tenemos es la capacidad de ejercicio siempre. Es decir, desde que nacemos hasta que cumplimos 18 años, carecemos de capacidad de ejercicio para ciertos aspectos. ¿Sale? Para trabajar puede ser que un poco antes. Entonces, pero de 1 a los 18 no tenemos una capacidad de ejercicio plena. ¿Vale? Y si después de los 18 estamos en estado de interdicción, no podemos gobernarnos por nosotros mismos, entonces tampoco tenemos una capacidad de ejercicio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Todas aquellas personas que son menores de edad van a buscar quien legalmente los represente. ¿Vale? Entonces, no tienen capacidad procesal porque no tienen capacidad de ejercicio. No pueden presentar una demanda por sí mismos. ¿Vale? Una demanda civil. En algunos casos de la ley de amparo sí establece la posibilidad de que los menores de edad presenten una demanda de amparo. ¿Sale? En materia laboral, poder empezar a trabajar siendo menores de edad. Entonces, sí está esa posibilidad. Pero en materia civil, no. En materia civil, la capacidad de ejercicio se adquiere justamente hasta los 18 años. Entonces, si una persona plantea una demanda, entonces, si no tiene esta capacidad de ejercicio, se puede hacer valer la excepción de falta de capacidad de ejercicio. ¿Sabe? Si una persona no tiene la debida representación, veíamos el ejemplo hace un momento de los mismos 50,000 pesos, que el contrato no venía a nombre del señor Mora,
que el contrato lo había firmado justamente su hermana, la señorita Mora había firmado este contrato. Entonces, si el señor Mora no tenía esa representación, no es su representante legal, si no es su representante legítimo ni representante voluntario, él no tiene un poder y cobranzas y no tiene un mandato judicial. Entonces, él no tiene esta capacidad, no tiene esta representación en el juicio, ¿sale? Entonces, él tiene falta de personalidad para acudir a demandarme en el juicio, ¿sale? Esas son excepciones procesales. También ha afirmado entonces la extinta tercera sala que la personalidad de las partes es un presupuesto procesal, el cual debe examinarse de oficio por el juez. Y además, que no solo puede impugnar por la vía de excepción a contestar la demanda, sino que se puede objetar en cualquier momento del proceso hasta antes de que se dicte sentencia. Entonces, si no me di cuenta o si no sabía yo que él no era su representante legal, que el señor Manuel era representante legal al momento de contestar la demanda, puede ser o existe la posibilidad de que yo imponga esa personalidad después. Es decir, para imponer la personalidad de un sujeto del proceso puede ser en cualquier momento del juicio hasta antes de que se dicte sentencia. Y decíamos que es un presupuesto procesal previo a la sentencia porque el juez incluso de oficio en la sentencia puede verificar la personalidad de las partes. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Muy bien. Señor Mora, apóyenos con la siguiente diapositiva, el número 21, por favor. La excepción de falta de personalidad o capacidad en el actor, al igual que la excepción de incompetencia, suspende el curso del procedimiento y debe sustanciarse en un incidente de los que el Código de Procedimiento Civil de Baja California Sur llama de premio y especial pronunciamiento, artículos 34, fracción 5, 35 y 42. El incidente concluye con una sentencia interlocutoria que puede tener dos sentidos. Muy bien, entonces es esto, se llama excepción de falta de personalidad, decíamos. Entonces, y el juicio no va a seguir, es decir, si el señor Mora no es quien para representarlo, si no tiene esta capacidad para ejercer, entonces el juicio no puede seguir, ¿sale? Porque es un presupuesto procesal previo al proceso y previo a la sentencia. Entonces, en ese momento se llama previo y especial pronunciamiento. Previo porque no puede seguir, tiene que resolverse antes del juicio principal y tiene que ser un pronunciamiento especial. Puede ser en dos formas. Primero, considerar infundada la excepción, en cuyo caso el juicio va a continuar. Es decir, si decimos, no, ¿sabes qué? El señor Mora sí tiene capacidad, es mayor de edad, tiene capacidad de ejercicio, entonces no hay ningún problema, el juicio sigue. ¿Vale? O la segunda consideración, que pueda ser fundada la excepción, en cuyo caso la sentencia interlocutoria pone término al proceso, dice, no puede seguir el juicio y se dejan hasta los derechos del actor para promoverlo de nuevo. Es decir, si nos damos cuenta que efectivamente el contrato está firmado por la señorita Mora y lo presenta el señor Mora y él demanda y decimos que usted no tiene la representación, no es su representante legal, no es el titular de los derechos sustantivos que están en el contrato, entonces usted no tiene personalidad. Se da por terminado este juicio y se dejan a salvo los derechos de la parte actora, es decir, de la señorita Mora, para que los haga valer ella misma por conducto de las personas adecuadas o ella misma en la vía y forma correspondiente. ¿Vale? Esos son los dos efectos que tiene este incidente. Hay un autor español, que es Alcalá Zamora, que critica la expresión de falta de personalidad, porque a su juicio no comprende todos los aspectos que debe tomar en cuenta para delimitar el concepto de par. ¿Vale? Vamos a ver cuáles son estos conceptos. Vamos con el primer concepto, de la diapositiva 25. Viridiana, por favor, apóyenos con la diapositiva 25, si fuera tan amable. Es la que dice falta de capacidad para ser parte. Es correcto, muy bien. 1. Falta de capacidad para ser parte, cuando alguno de los litigantes no posee capacidad jurídica. 2. Falta de capacidad procesal, cuando cualquiera de los contendientes no tenga capacidad de obrar y no esté debidamente representado para comparecer en juicio. Muy bien, entonces empecemos por esta. La falta de capacidad para ser parte, dice, cuando los litigantes no tenga capacidad jurídica, debe referirse necesariamente a la capacidad de ejercicio, ¿sale? Reitero, porque todas las personas tienen capacidad de goce, sí, entonces no tiene esa limitación. Pero vayamos con la capacidad procesal, que en este caso decíamos, bueno, ahora cuando tenga capacidad de ejercicio, no tiene capacidad procesal. ¿Por qué? Porque el señor Mora tiene capacidad de ejercicio, pero no tiene representación en el proceso. Es decir, no representa a la persona que dice que está representando. ¿Sale? Vayamos con la siguiente diapositiva. Mauricio, por favor, si fuera tan amable. Diapositiva número 26. Claro que sí, maestro.
Número 3, falta de legitimación cuando quien disfrute de las dos capacidades procedentes sea ajeno al litigio, es decir, carezca de título para demandar o ser demandado. Número 4, vicios relativos a la postulación, cuando en ordenamientos que exijan la representación mediante procurador o la asistencia de abogado, o bien ambas, no concurra cualquiera de ellas o sean defectuosas. Muy bien. Entonces, imaginemos esta tercera falta de legitimación. Cuando dice el señor Mora que él déle el dinero, dice que los 50,000 pesos que me prestó, me los prestó él, que si bien es verdad firmó su hermana, no, pero que el dinero era de él, que él a su vez le había dado el dinero a su hermana, pero que firmó su hermana porque él no estaba presente en ese momento. Entonces, en ese momento él no es el titular del derecho. Si en el contrato de mutuo simple o mutuo con interés, el que ustedes quieran, aparece como titular su hermana, entonces quien es la titular de los derechos sustantivos es su hermano, ¿sale? Y él no tiene legitimación, ¿sale? Le falta esta legitimación justamente porque no es el titular del derecho sustantivo, ¿sale? Y el último, en Baja California Sur no, en Baja California Sur no hay requisitos de postulación. En otros estados como Nuevo León, sí ocupa que la demanda vaya firmado por el abogado patrón, por ejemplo. Aparte de que firme el señor Mora la demanda por los 50,000 pesos, ocupa que la firme un abogado que tenga habilitada su cédula para litigar. Si ocupa que alguien le haya hecho la demanda. ¿Vale? En Baja California Sur no existe relativos a la postulación, no existe ese requisito, pero tengan mucho cuidado porque hay algunos estados de la República que sí lo exigen como un requisito procesal, que la demanda no procede si no está firmada por un abogado que esté respaldando esta demanda o esta firma. ¿Sale? No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda o algo que hasta ahorita me ha quedado claro. No, muy bien. Vayamos con la siguiente diapositiva. Briseida, ¿sí está por ahí? No, me parece que no. Muy bien. Entonces, Regina, apóyenos, por favor. ¿Sí? Sí, sigue la 26, ¿verdad? La 27, por favor. La 27. Aunque estimamos que la crítica es fundada y el deslinde formulado por el autor citado es preciso, también estimamos que una interpretación amplia de la expresión falta de personalidad puede permitir que a través de la excepción así denominada se cuestionen en los 4 aspectos enunciados por Alcalá Zamora. Muy bien. Entonces, tengan muchísimo cuidado cuando vayan a hacer valer la excepción de falta de personalidad o cuando vean que hacen valer falta de personalidad, porque puede ser cualquiera de esos 4 aspectos. Puede ser que no tenga personalidad porque falta este derecho sustantivo, porque falta la representación, porque no es el titular del derecho, porque falta capacidad de ejercicio, por ejemplo. Entonces, tengan mucho cuidado en qué términos hacen valer la excepción o les hacen valer la excepción de falta de personalidad. ¿Sale? Bien. Bueno, hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. No tengan una pregunta, alguna duda o algo que hasta ahorita no haya quedado claro.